Se hunde cada vez más el presidente de Ecuador. Así es, mexicanos y mexicanas. El presidente junior Daniel Noboa no da con ninguna. ¿Qué es lo que pasa? Megacrisis en Ecuador. Éxodo de ecuatorianos. Así es. Ahorita les voy a mostrar los datos duros. Y eso que ni siquiera tienen sanciones económicas. Son aliados de Estados Unidos y aún así los ecuatorianos están saliendo por esta crisis económica y esta crisis de violencia que vive Ecuador por este gobernante, por este junior. Todo consecuencia de haber asaltado a nuestra embajada en México. ¿Se acuerdan de Mónica Palacios, esta asambleísta ecuatoriana? Fíjense los datos duros que acaba de mostrar. Estamos viviendo una de las peores crisis migratorias en la historia del Ecuador. Chéquense nada más el número de migrantes, el número de ecuatorianos que salen del Ecuador por día. 28 ecuatorianos salen del país cada hora. Es más, ni siquiera días, cada hora y no regresan. La incompetencia del gobierno de Daniel Noboa es manejar la crisis económica y de seguridad es evidente. La falta de empleo y la creciente violencia sigue empujando a miles de compatriotas a migrar y buscar un mejor futuro en el extranjero. Según datos del ministro del Interior, desde enero hasta abril de este año, más de 616,000 ecuatorianos han salido del país. Más de medio millón de ecuatorianos, pero solo 537,143 han regresado. Esto significa que 79,338 ecuatorianos han decidido no volver, superando las cifras de todo el 2021. ¿Cuándo el presidente de cartón se va a volver un presidente humano, sensible, real? Es lo que dice esta asambleísta ecuatoriana. ¿Hasta cuándo van a seguir de brazos cruzados ante esta crisis migratoria? Los ecuatorianos merecemos un país en el que podemos vivir y prosperar, no uno de los que tengamos que huir. Datos duros, mexicanos y mexicanas. Desde en enero del 2024 salieron 3,000 ecuatorianos. Febrero, 34,000. Marzo, 34,000. Bueno, aquí les faltó el dato de abril porque ya estamos finalizando marzo. Pero vean nada más. Y no solamente fue estos dos periodos, de febrero y marzo, todo 2023. Vean, la migración continúa. Venezuela sigue siendo el principal país de origen que cruzan miles de kilómetros para intentar llegar a Estados Unidos. Ahora, como segundo lugar o como segundo país está Ecuador. Y pues obviamente nosotros aquí lo vemos, aquí en México, porque México es el país de transición, somos vecinos de Estados Unidos. Observamos notablemente incremento de aprehensiones de migrantes en México en 2024, 125,000 personas al mes desde enero. Miren, déjenme se los hago un poquito grande. Esto que está en amarillo es Ecuador. Obviamente esto azul es Venezuela. Recuerden, Venezuela, los venezolanos son los migrantes que más han intentado cruzar a Estados Unidos desde el 22 de junio. Bueno, desde el junio del 2022, perdón. Y se ha venido incrementando, obviamente por las sanciones económicas que ya les había mencionado aquí. Fíjense, y sin sanciones económicas, Ecuador es el segundo país. ¿Por qué? Por la violencia y la crisis económica que vive. No hay empleos. Se están saliendo de Ecuador. Vean, esta parte amarilla son los ecuatorianos. Es el segundo mayor migrantes que quieren cruzar hacia Estados Unidos. Migración irregular de ecuatorianos a México creció un 220% en el 2023. ¿Se acuerdan que les dije que no solamente esos 2 meses, lo que viene siendo febrero y marzo, donde tuvo un pico exponencial? Bueno, todo el 2023 un incremento de 220%. México vive un flujo migratorio sin precedentes. En el caso de los ecuatorianos, es parte del trayecto que recorren con el fin de llegar a Estados Unidos. Tanto era esa situación que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues les estaba ayudando a estos migrantes para que regresaran a sus países de origen, dándoles trabajo
pero pues ya con lo que ocurrió, pues ya esa ayuda se terminó. La migración irregular de Ecuador a México aumentó un 220% solamente en el 2023, en comparación con el año previo. La mayoría de compatriotas ingresan al país azteca con el objetivo de llegar a Estados Unidos. En el 2022, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México registró 22.098 eventos de personas ecuatorianas en situación migratoria irregular en ese país. Pero en el 2023 subió a 70.790, de 22.000 a 70.000, por eso el 220% en aumento. Las cifras se refieren a eventos debido a que la misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión. Sí, que los regresan, los detienen en México, los detienen en Estados Unidos, los regresan y otra vez pues, quieren regresarse, no aguantan estar en Ecuador, como dijo la asambleísta. De todos esos ecuatorianos, de los 600,000, regresan 537,000, pero significa que 79,000 u 80,000, ya para redondear, pues deciden no volver a Ecuador. Bueno, vamos a ver rápidamente para ponerles un video. Lo que les decía, gobierno de AMLO también dará dinero a migrantes de Colombia y Ecuador. Bueno, aquí lo ponen como que da dinero, pero realmente es un apoyo, además de que les garantizaba trabajo de empresas mexicanas allá en Ecuador. Bueno, en Ecuador, Colombia y Venezuela. El gobierno de México firmó cartas de intención con estos países para apoyar a los migrantes que sean deportados a sus lugares de origen. Pero por las consecuencias del presidente Junior, Daniel Noboa, por este chavo, literal, pues ya estas ayudas se tuvieron que cancelar por obvias razones. El gobierno de México entregará apoyos alrededor de $110 mensuales a migrantes de origen colombiano y ecuatoriano que sean deportados a sus países, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estamos dispuestos a apoyarles, esto fue lo que dijo el presidente en aquel entonces. Nosotros estamos dispuestos a apoyarles porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio. Lo tenemos que hacer y se va avanzando. Esto no le gusta a los conservadores y no van a aceptarlo nunca. Bueno, nada les gusta y menos en estos tiempos, comentó durante la conferencia de prensa, la matutina. Precisó que hasta ahora se tiene firmadas las cartas de intención con los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa. Ya estaban firmados estos acuerdos, pero ya vemos las consecuencias de los actos de este gobernante sin experiencia. Pues, ¿qué otra cosa le dice esta congresista a este presidente Daniel Noboa? ¿Se acuerdan que andaba en una gira en Europa? Que lo vieron bien borrachote. Bueno, fíjense lo que comenta esta congresista ecuatoriana. Dice, el presidente Daniel Noboa miente. Durante su gira en Europa aseguró que su gobierno ha creado 105,000 nuevos empleos. Bueno, sin embargo, la estadística del INEC nos demuestran que esto es completamente falso. En Ecuador se ha perdido más de 94,000 empleos plenos gracias a su nula gestión para impulsar la economía ecuatoriana. Lo único que Noboa ha hecho es presentar proyectos de ley urgentes para promover a su grupo empresarial y traficar con la influencia para beneficiarse del Estado. ¿Se acuerdan lo que quería hacer la esposa? Quería hacer un negocio, unas construcciones en una zona protegida. Iban a hacer un ecocidio completamente. Bueno, ¿qué pasó con estos empleos allá? Por eso también esta urgencia de los ecuatorianos que se salen. Además de la violencia, pues estas cuestiones económicas que les pegan tremendamente. México es el país, yo creo es el primer país que con menor desempleo. O sea, aquí tenemos trabajo a lo mayor. De hecho, hay un video que les puse hace poco donde entrevistan a un ecuatoriano que pues
Su meta es cruzar a Estados Unidos, ya está en la frontera, pero dice que aquí ha estado muy bien, que aquí tiene trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a comparar qué es lo que sucede allá en Ecuador con este señor. Durante su última gira por Europa, el presidente de la República afirmó que su gestión ha logrado generar 105.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, no existe un registro documental que lo respalde. Por el contrario, las mediciones del órgano estatal competente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, relatan una realidad distinta. Así, revisando las cifras correspondientes al tercer trimestre del año pasado, cuando Noboa asumió el poder, la población con empleo alcanzaba la cifra de 8.228.674. El corte del primer trimestre del 2024 evidencia una disminución en el número de personas con empleo. Ahora son 8.145.352. En el apartado de empleo adecuado, es decir, de las personas que trabajan 8 horas diarias y tienen acceso a la seguridad social y todas las prestaciones de ley, se observa que al cerrar el 2023 dentro de ese concepto se ubicaban 3.072.449 personas, cifra que se redujo en el primer trimestre de este año a 2.978.336, una caída de poco más de 94.000 empleos plenos. Donde sí se observa una recuperación es en el apartado de subempleo. Si el 2023 cerró con 1.729.921 personas, ahora están en el subempleo 1.736.911. Otro segmento que creció es el del empleo no remunerado, que es el que se realiza sin recibir pago alguno y se vincula principalmente con el trabajo doméstico y el cuidado de infantes. En el cuarto trimestre del año pasado incluía a 931.458 personas. Ahora son 982.419, un incremento de más de 50.000 personas. Pese a las afirmaciones del Ejecutivo, el desempleo también crece. Si el 2023 se cerró con 304.480 desempleados, esa cifra en el primer trimestre de este año subió a 347.298. El INEC también presentó cómo está el desempleo en 5 ciudades. Quito se ubica en primer lugar con un 8.8%, Machala tiene un 7.6% de desempleo, Ambato un 5.5%, Cuenca el 4.3% y Guayaquil un 3.8%. Imagínense, mexicanos, que poniendo el ejemplo aquí de México, que la Ciudad de México tuviera el desempleo más alto, porque aquí, como están viendo, Quito, que es la capital, con 8.8% de desempleo, lo más alto. Esto está tremendo, mexicanos y mexicanas. Pero vean, comparado con México, rápidamente. Vean la tasa de desempleo de la OCDE, donde es miembro México, conforme a estos países, se mantuvo estable en el 4.9% en marzo. Fíjense, comparado con todos estos países, España está en el primer lugar con 11.7%, Colombia, Chile, Costa Rica sí está abajo. México es el campeón. México es donde hay más empleos. Comparando, pues estamos haciendo la comparación, ¿no? Bueno, pues esta crisis tremenda que vive Ecuador, pues lamentablemente para nuestros hermanos ecuatorianos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues se desploma la imagen de este señor. Por ahí dirán de que, bueno, es que sigue siendo alta, sí sigue siendo alta, pero pues va en caída. Todas estas acciones, imagínense caer 20 puntos, es tremendo, dice la congresista. Datos que no sorprenden. Según la encuesta, la encuestadora menciona que la aprobación de la gestión del presidente Noboa bajó 20 puntos. Por otro lado, la encuestadora Perfiles de Opinión asegura que hasta el 30%, o sea, una encuestadora dice que 20 y otra 30%, de los encuestadores respondieron que la imagen de Noboa es mala. Este es el resultado de la inmadurez, ahí sí concuerdo, inoperencia y negligencia del gobierno de un niño rico con banda de presidente. Bueno, y sí le dijo de todo esta congresista al presidente Junior de Noboa.
Y lo que les mencionaba hace también unos días, también aquí, México, sobre todo las empresas privadas, ¿qué están haciendo? Pues cerrando el comercio, cerrando sus vuelos hacia Ecuador. Como lo publican allá los ecuatorianos, dice urgente, el chico de cartón que nos hunde de poco a poco. Todo lo que les estoy poniendo aquí son los mismos ecuatorianos que hablan del presidente Daniel Noboa. Este junior ha conseguido que nuestro país caiga en el abismo tan grande que muchos de sus seguidores no comprenden la magnitud del problema. México es la segunda economía de Latinoamérica. ¿A qué se refiere? Aeroméxico suspende sus vuelos entre Ciudad de México y Quito tras la crisis diplomática. Como ya se los había mencionado, pues esto tiene que ver con el comercio. Y el comercio se suspendió el 11 de abril, donde justamente la persona que ven aquí, Alicia Bárcena, la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo mencionó. Dijo, además de las cuestiones diplomáticas, el comercio se suspende entre México y Ecuador. ¿Y qué les dicen ahí en Ecuador? No, que no haya problema, que no se desesperen los ecuatorianos porque sigue habiendo comercio. Imagínense, así mintiéndoles al pobre pueblo ecuatoriano. Y es que a través de los medios allá en Ecuador, sobre todo los medios grandes, pues están junto con el gobierno junior de Noboa, mintiéndoles hasta lo que pasó en la Corte Internacional de Justicia hace pocos días, donde justamente la Corte Internacional, la Haya, dijo que las medidas provisionales que había pedido México contra Ecuador no eran necesarias. ¿Pero por qué no eran necesarias? Bueno, porque Ecuador ya había dicho que sí, nosotros íbamos a respetar lo que viene siendo la embajada, donde ya no iban a invadir la embajada y iban a procurar resguardar que sobre todo los documentos se protegieran. ¿Qué empezaron a decir allá en Ecuador? De que casi Ecuador había ganado el juicio, así literal, y hasta sale Daniel Noboa haciendo el gesto como que estaba llorando, pero tirándole al expresidente Rafael Correa. Bueno, es que en serio mienten tanto que es increíble. Bueno, escuchemos un audio reciente de las declaraciones del ex vicepresidente Jorge Glass, que narra cómo fue torturado cuando lo secuestraron, literal, cuando lo secuestraron de la Embajada de México. Vamos a escucharlo. Yo estimo entre 10 y 15 personas armadas. Yo abro la puerta, me ponen las linternas en la cara, me empujan con los fusiles, ¿no? Entonces yo me caigo en un asiento, comienzan a gritarme, y yo le digo, déjenme vestirme, porque estaba en pijama, y déjenme coger mis medicinas. No dije más. Digo, no me pongan las esposas, quiero vestirme y quiero coger mis medicinas que están ahí al frente, ahí en una mesita, ¿verdad? Donde yo estaba siendo presionado. No bastó más para que me tiraran contra la pared, me golpeé la cabeza en la pared y luego me comenzaron a dar puntapiés y rodillazos en las caderas, sobre todo en la cadera derecha, para tirarme al piso. Traté de alejarme, como es natural, de esa barbaridad. Entonces se me tiran encima, me pisan el cuello, me patean las costillas, ¿no? Y uno de estos tipos, enmascarados de negro, después me dijo que era del GIR, para que te acuerdas de mí, y me dislocó el pulgar izquierdo. Entonces, por el infinito dolor que ese método de tortura causa, además de verse el dedo colgando, pues ahí uno afloja el brazo, entonces me esposaron una mano, luego me dislocaron el pulgar del dedo derecho, me esposaron de esta manera, me colgaron de los brazos así. Yo quisiera para que se pudiera ya esposado, podrán ustedes imaginar que estaba yo colgado en esta posición con una clara intención de tortura. Pues tremendas las declaraciones del ex vicepresidente Jorge Glass después de que
fue secuestrado por este grupo que ingresó a nuestra embajada allá en Quito, en México. Bueno, en Ecuador, a nuestra embajada mexicana. Pero ¿qué es lo que tienen en común los fachos, como le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? Estos fascistas, bueno, es que les encanta, sobre todo, la tortura. Les encanta torturar a sus adversarios, en pocas palabras. Y bueno, ya para terminar, recordar que justamente este señor, cuando recién lo metieron a la cárcel, después de este secuestro de este gobierno bananero de Ecuador, pues le mandó una carta pues pidiendo su ayuda, pidiendo la ayuda del presidente AMLO, del presidente de Colombia y el presidente de Brasil. Vamos a escucharlo. Le pido perdón como ecuatoriano. Estoy en la peor prisión de Ecuador y en huelga de hambre. Ayúdeme. Aquí hay una persecución brutal contra todos los progresistas. La ayuda internacional puede hacer algo. Un abrazo. Firma Jorge Glass. Como le decía, señor presidente, Univisión tiene información de que Glass envió una carta de puño y letra con lápiz a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y a Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, vía Ernesto Samper, el expresidente de Colombia. Samper entregó la carta a Petro y ya se le entregó a Lula da Silva. ¿Usted tiene conocimiento de esta carta? ¿Le han entregado esta carta que está enviando usted? No, por eso me llamó la atención. Pero vamos a ver si no la recibió Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, pero a mi oficina no. Pero bueno, qué bien que ya la das a conocer. Nosotros nos reunimos, presidentes, primeros ministros, mujeres y hombres, para tratar el tema. Hace poco, antier, ¿no? Sí, en una videoconferencia, y se trató el tema ampliamente. Pues ya, ¿se acuerdan de aquella ocasión, mexicanos y mexicanas? Bueno, ya saben la petición del presidente AMLO, que se le respete el asilo a Jorge Glass. Y otra serie de peticiones que le hace el gobierno bananero de Ecuador, y que esto solamente se va a resolver en la Corte Internacional de Justicia. Nada de que quiero abrir comunicaciones contigo, no, eso ya no se va a hacer. Eso sí, primero entras, golpeas a mi esposa y ya lo quieres hablar. No, se va a hablar en los juzgados. Pero sí las cosas, mexicanos y mexicanas, ¿cómo ven esta crisis migratoria de los ecuatorianos? Déjenme en los comentarios. Que tengan excelente día, compartan la información, es muy importante y nos vemos al rato. Saludos.